¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches a todos. Que sean bienvenidos. Público sonriente, a pesar de los calores propios de la estación. Las historias de hoy son bastante impresionantes, por lo menos la primera. ¿Ustedes se acuerdan de un pitufo? Pues la verdad es que no tiene nada que ver, me temo. Les adelanto en sumario de lo que vamos a hablar hoy y luego les hablo de los pitufos y por qué he dicho todas estas cosas. Estos son los tres segmentos, las tres historias de esta noche. ¿Existen o no los personajes habituales de los cuentos? Afirman que en general de su voluntad y obligarles incluso a abandonarlo todo. Dominique cayó en las redes de uno de ellos. El ki es energía vital. Albert Palma, un actor francés que sufrió quemaduras de tercer grado en un rodaje, aprendió estas técnicas y hoy por hoy es capaz de golpear a distancia usando esta energía. Golpear a distancia usando esta energía. ¿Existen o no existen los gnomos? Pues hombre, uno pensaba que no. Después cuando era más niño pensaba que sí, que podían existir los animalitos estos, los bosques encantados, que podían existir Blancanieves y los 7 enanitos, hasta que alguien te enseña la foto de un gnomo, o de un presunto gnomo, y entonces se te cae el alma a los pies. No les avanzo más, vean la historia y luego hablamos. ¿Qué misterios desconocidos se esconden tras las espesas arboledas de nuestros bosques? Uno de estos misterios está relacionado con una fantástica historia que se convirtió en realidad y que fue protagonizada por unos diminutos seres que habitan en nuestros frondosos bosques, los gnomos. Unos pequeños seres considerados a través de los siglos como los espíritus del bosque. Cerca de Girona, un domingo de septiembre de 1989, un par de matrimonios amigos fueron a pasar el día en el campo, en un lugar popularmente conocido como el Bosque Encantado de Girona, a tan solo 11 kilómetros de la capital catalana. Estos amigos no sabían que ese día iban a toparse con el misterio, porque iban a vivir una sorprendente aventura en los mismos límites de la realidad. Bueno, cuando estábamos ya encendiendo la barbacoa, Nuria escuchó unos ruidos extraños, pero no hicimos ningún tipo de caso. Seguimos haciendo la carne y entonces Juan fue al equipo de música que llevábamos y puso un cassette. Entonces escuchamos otra vez el ruido extraño y de repente nos giramos y quedamos totalmente extrañados al ver aquel pequeño ser, el cual nos miraba y al vernos escapó hacia esta parte de aquí del bosque. Entonces nosotros, yo concretamente, cogí una manta y salimos en su persecución y lo alcanzamos por allí, por aquella parte de allí, y allí le lanzamos y lo apresamos. Cuando lo capturamos, vimos que era un pequeño ser de color azul, con un aspecto muy extraño. Tenía unos ojos rojos, las orejas muy parecidas a un conejo y tenía un extraño, diría yo, un gorro frisio en la cabeza. No sabíamos qué hacer con él, decidimos ir a casa y entonces saqué el periquito y lo puse a él adentro de la jaula. Empezamos a darle comida, no sabíamos qué tipo de comida podíamos darle y le dimos para personas, para animales, no respondió, no comió nada, lo dejó todo allí y al día siguiente murió.
Paralelamente a los hechos, los descubridores del diminuto ser entraron en contacto en Barcelona con un investigador de fenómenos ocultos, con el objetivo de que éste les ayudara a desentrañar el misterio de la extraña criatura. Todavía lo vi vivo, pero duró muy poco tiempo. El problema más importante fue que qué íbamos a hacer con ese ser, con esa criatura, y lo primero que se me ocurrió fue ponerlo en un frasco de formol, lógicamente pues para que se pudiera mantener, y a la vez el llevarlo a una especie de congelador de una farmacia, y para que pudiera, dijéramos en su momento, para llevarlo a los investigadores, se pudiera mantener bien. El color de la criatura, en principio, era un color azulado, y posteriormente, después de ponerlo en el frasco, se convirtió en un color más bien verdoso. La cabeza tenía una protuberancia parecida al gorro precisamente de los pitufos, de los dibujos animados, partiendo de la base de que tenía unas orejas puntiagudas y lo que podíamos llamar un morro en la parte de la boca. Los ojos eran más bien rojizos, más bien saltones, tipo anfibio podríamos llamarle. Los pies eran para saltar, o sea, tipo anfibio, tipo como si fuese una rana grandiosa, y sus manos eran exactamente igual. La criatura aproximadamente puede medir entre 12 y 15 centímetros, tiene una serie de manchas a través de su cuerpo, tiene situado detrás del cogote 3 pelos muy bien clarificados. Lógicamente tenía que investigar, tener que llevarlo a los científicos pertinentes, y la criatura fue llevada a la Facultad de Biología de Barcelona, donde una serie de especialistas conocidos y amigos míos pues se pusieron manos a la obra para investigar la criatura. Este animal, por su conformación, puede ser debido a 2 causas. Por un lado, que sea un ser monstruoso, o sea, un caso teratológico, en que se desarrollan los tejidos, los órganos, los miembros, etcétera, de forma anormal, y puede dar lugar a representaciones monstruosas o incluso a unión de 2 hermanos gemelos que pueden nacer unidos por la espalda, por las nalgas, por cualquier otro sitio. Y puede también deberse al hallazgo por la ciencia actual de un ser primitivo que estuviera conservado entre las nieves en un glaciar o en alguna zona suficientemente fría para que se conserven los tejidos blandos de él, o sea, la carne, las vísceras, etcétera, aparte de los huesos. Y entonces un animal desconocido para la ciencia actual nos puede parecer monstruoso, pero puede ser de verdad monstruoso por haberse desarrollado mal. Ahora, desarrollarse mal puede ser debido a diferentes causas. Una, que el espermatozoide que aporta el macho o el óvulo que aporta la hembra no sean correctos del todo. Segundo, que el acoplamiento de este espermatozoide normal con un óvulo normal no siga los cauces normales y dé lugar a deformaciones en la formación de las vísceras, de los miembros, etc. Y puede también deberse a alteraciones dentro del útero, ya en plena gestación, por falta de alimento en la madre, por desarreglos de la temperatura corporal, por lo que sea, y dar lugar a un ser monstruoso. Tras una serie de estudios, el gnomo fue posteriormente trasladado a los laboratorios del Instituto de Biología de Washington, en Estados Unidos. Los norteamericanos solo pudieron llegar a una conclusión. Se trata de una mutación de un animal teratológico, un ser deforme de la naturaleza, nacido como consecuencia de la unión de 2 criaturas del bosque y que hoy por hoy no está clasificado por la ciencia. La existencia de este diminuto ser, por sí solo, forma parte de los hechos extraños que se encuentran en los límites de la realidad. ¿Será este el único ejemplar de gnomo capturado existente en el mundo? Pues la verdad que es muy feo. Así entre nosotros, ¿eh? Pero es simpático. No sé, al principio aquí el público se reía un poco del tema, pero cuando salió la foto del gnomo se quedaron todos bastante callados, ¿no? Porque no es agradable de ver, en principio, ¿o sí? Sí. No, pero es simpático, ¿eh? Luego hablaremos de si es simpático, ¿no? Vamos a ir... Repetimos la foto para que la veáis. No, después de la publicidad ponemos la foto ya directamente y empezamos a estudiarla con nuestros invitados. Un momento de publicidad y estamos con ustedes.
Bueno, pues vamos a estudiar nuestro gnomo nacional, como decía Sebastián Darboara durante la publicidad, que es un compañero y es un viejo conocido de este programa, con José María Caideda, que es historiador, investigador, y yo no sé si eres el autor de la única enciclopedia global de parapsicología, prácticamente, ¿no? Sí, sí. Eso es, cuando ustedes nos preguntan a veces dónde pueden iniciarse en estos temas solamente de lectura, que quede bien claro, no a jugar, pues ahí tienen una enciclopedia bastante importante y seguramente la más completa de todas. Y Francisco Beitia, que es doctor en ciencias biológicas y que sonreía mirando al gnomo. ¿Por qué, Francisco? No, porque me parecía realmente, por lo menos algo curioso, y sobre todo por la relación establecida entre el que pudiera ser un gnomo y realmente lo que era, como ha explicado el biólogo que ha aparecido en la filmación. ¿Tú crees que es una mutación? Es muy posible. Hay que tener en cuenta que todos los seres vivos tienen a nivel genético una gran variabilidad. Entonces lo que ocurre es que no siempre estas mutaciones llegan a ser muy importantes, muy significativas, pero de hecho habitualmente están produciéndose en todos los seres de todas las características que nacen. Cuando coincide una mutación realmente importante es cuando nos llama la atención y destaca. Sebastián, pero tú el gnomo que tienes que no es nacional, es el gnomo como Dios manda. A ver, que hay una cámara que lo pueda enfocar un poquito. Este gnomo con su gorrito. Exacto. Este gnomo es la reproducción a tamaño real de un gnomo de madera que fue encontrado... 15 centímetros, vamos a hacer una aclaración, que sería lo que del tamaño de un bolígrafo, más o menos. Este gnomo medía 15 centímetros. Bichito. Ese mide 15. Fue encontrado en el siglo XIII, en el 1212... ¿Pero con gorrito y todo, sin gorrito? No lo sé. Lo del gorrito a mí me parece trascendente. Pero él medía 15 centímetros, en Noruega. Y cuando fue analizada la madera por un sistema radiológico, se descubrió que esa madera tenía 2000 años de antigüedad, y eso era el siglo XIII. Y esa madera ya había desaparecido de la tierra y procedía de la zona de Escandinavia, donde, curiosamente, procede toda la leyenda de la historia. Los 7 enanitos de Blancanieves serían gnomos, teóricamente. Serían espíritus del bosque, puesto que los gnomos son espíritus del bosque. Son espíritus del bosque. Y no solamente hay gnomos, sino que se ha hablado en parapsicología, bueno, hay cantidad... El bosque encantado, realmente están encantados los bosques. Cantidad de tipología... Entidades inferiores, o no sé cómo se llaman, ¿no? Y toda muy definida. ¿Y qué serían? Aparte de gnomos, ¿qué hay? Bueno, aparte de gnomos, son como bichitos, hay trasgos, aparte de trasgos, hay lemures, hay lares, hay ecos, hay sátiros, en fin, es una cantidad... Los sátiros son los más peligrosos. Sí, el sátiro es un ser diminuto también, evidentemente, que persigue a las ninfas por los bosques. ¿Las ninfas son también pequeñitas? ¿Existen o no? Sí, hay unas ninfas pequeñitas, etcétera. Es decir, hay toda una tipología muy curiosa, perfectamente definida, estudiada, de dónde radican. En realidad el gnomo es una variante, quizá, pues, pudiéramos decir, la primera, la más importante. Está descubierto por los cabalistas, en realidad. Y es, no diría una entelequia, pero sí tiene un fundamento dentro del mundo de la energía. Cabría decir que son energías que a veces se hacen visibles. Se dice, hay una tradición muy curiosa, fundamentada, que Napoleón en la isla de Elba se había hecho amigo de un gnomo y lo seguía a todas partes y le servía de compañía a Napoleón en la isla de Elba. O sea, ¿Y hay documentación de otro tipo de apariciones que... Sí. ¿No hay ningún gnomo metido en...? Hay documentación fotográfica de principio de siglos y final del XIX de una especie de hadas que fueron fotografiadas... Bueno, las hadas también serían personajes de los bosques, ¿no? Eran pequeñitas. Las sílfides, sí. Pequeñitas, fueron fotografiadas en Inglaterra por unas niñas. Estas fotografías, bueno, tuvieron mucha controversia y después de este gnomo encontrado en nuestro país, nuestro gnomo nacional, que tendríamos que hacer un ping con la gente se reía cuando veíamos con la cámara desde la posición subjetiva del gnomo, cómo veía. Claro, pues aparte de este parece ser que se ha encontrado otro que no ha sido dado a la publicidad. No quieren hacerlo público, quizá para que no nos También en la parte de Cataluña, por la zona de Girona. Porque, ¿sabes? Esto ocurre en los Pirineos, en los frondosos bosques del norte de los Pirineos, igual que en Escandinavia, donde hay mucha humedad, porque son, de alguna forma, animales del bosque. Aunque este gnomo, concretamente, aquí tengo el informe, la radiografía del gnomo, es un animal celular completamente formado, o sea, no es un feto, no es fetal. Y tiene la altura de 12 centímetros y una morfología anfíbica.
Para repetir la foto mientras nos dice las Bien, características. esta morfología anfíbica nos demuestra que las piernas, vemos, y los pies tienen membranas, como si fuera una rana gigante. Sin embargo, su cabeza tiene unas orejas largas, como si fuera un conejo, y el morro también como conejo, aunque parece ser que se han encontrado partes se parece a Alf un poco, de un animal parecido a una rata. ¿Cómo dices? Que se parece a Alf, al personaje ese... Ah, se parece un poco. No, aunque tiene Bueno, el morrillo, tiene un cierto parecido. Seguramente están inspirados. Los norteamericanos han llegado a publicar que es un ser extraterrestre. En esta fotografía de Por eso una revista te americana digo. dice que puede ser un ser extraterrestre. Será... Esto lo pongo aquí para que la cámara lo vea bien. Sensacionalismo. Sea lo que sea, esto es sensacionalismo. Lo cierto es que ha aparecido aquí y no en Estados Unidos. Ya lo quisieran tener ellos. ¿Y qué podrían haberle dado de comer para que viviera? Porque claro, esa Pues no es lo otra. sé. Porque es la primera vez que se encuentra una persona, un ser de este tipo. Incluso yo diría que necesariamente no tendría que haber muerto por falta de alimento. Podría haber sino sido por incluso falta del el hábitat, estrés, ¿no? el estrés de estar Y el haber propio sido estrés. capturado. Y aislado del medio. Lo que nunca se debió hacer es meterlo en una jaula, sino que habitarlo, es decir, crearle un habitáculo en su propia naturaleza. He intentado observarlo. Se desplazaba a saltos, o sea, como si fuera Como una una rana. rana. Lo que significa que era anfibio. Y claro, bueno, o una mutación de un anfibio, de una rana. Hombre, a saltos, pues también una pequeña liebre, ¿no? O que estaba contento oyendo la música del transistor. Desde luego emitía un sonido, emitía como una risa histérica cuando tenía que llamar la atención, y su comportamiento aparentemente inteligente, porque cuando vieron que le iban a capturar Salió cenaja. huyendo, y era dócil. A mí me gustaría que viéramos el vídeo que hemos hecho de la imagen del Museo de Animales Híbridos, porque es un auténtico museo de los horrores, ¿no? Teratológicos, en este caso. Exactamente. Y nos explicas el biólogo un poco lo que vamos a ver. La mutación sería prácticamente eso, las réplicas que han salido de otra manera. Y al salir de otra manera, lo normal es que no persista, por eso no sigue. Entonces, la vida es prácticamente miles y miles de ensayos. Esos ensayos, unos han llegado porque se han podido adaptar al medio y otros no. Normalmente, en millones de años, ha ido evolucionando el mismo tipo de vida. O sea, el cambio ocurre cuando son millones y millones de años y con millones y millones de mutaciones. Entonces, en todo eso es como se va ocurriendo el cambio. Entonces, claro, en un simple animal, vamos a suponer, o sea, en un individuo, pues no hay ninguna persistencia de nada. O sea, lo normal es que precisamente por tener esas mutaciones no se adapte bien al tiempo, porque lo que se adapta bien al tiempo es lo que no es la mutación. Bueno, a mí me alucina eso. Esa cabrita que veíamos al principio que le salían unas patas, ¿eso que era un proyecto de siamés o algo así? No, simplemente una normalidad. Es decir, en los cromosomas, que es donde se lleva la información genética que da lugar a todas las características de un individuo, están habitualmente produciéndose mutaciones, es decir, cambios, desde cortes... Se alteran. Sí, hay alteraciones. Y lo que ocurre es que no siempre suelen ser unas alteraciones muy bruscas, y cuando estas alteraciones ocurren, como los casos que hemos visto, lo que suele ocurrir es que los seres que nacen son o bien letales, es decir, que suelen morir pronto, o por lo menos sí que se les acorta mucho la vida. Con lo cual, esos cambios ocurridos en el material genético es muy difícil que se transmitan a generaciones siguientes y, por tanto, Si tuvieras que apostar como biólogo por nuestro gnomo de Girona, por nuestro gnomo nacional, ¿qué dirías que es? Es que habría que hacer... Olvídate que estás con Caideda y con Sebastián. No, yo pienso que lo fundamental sería que, por lo que has comentado tú, creo que se ha hecho, sería hacer un estudio como mínimo anatómico, claro. Para ver, es decir, por comparación, por anatomía comparada, ver con qué otro grupo de seres vivos se podía relacionar y así ver... Cogiéndole lo del ADN ahora se podría... Sí, porque hacer es que toda la historia, si bien por una mutación puede ser que le ocurren algunos apéndices raros como las orejas de forma de conejo o cualquier cosa rara, pero la estructura general del cuerpo esa sí que debe ser mantenida con arreglo al grupo zoológico al que pertenezca. Debemos de informar a nuestros telespectadores interesados por esos animales teratológicos, que en España tenemos 3 museos importantes, además de este de Haro, en Valencia, tenemos el de Llobí, en Mallorca, y el de Bañolas, donde hay una serie de animales francamente fantásticos que producen horror. Hombre de Bañolas, ¿no? Bueno, el negro disecado, que también está allí, pero también... Andrés, en ese mismo museo habían, si no hay, 2 pieles de seres humanos que en su día fueron despellejados, y es muy curioso... Es que vamos de mal en peor. No, porque la ciencia en el siglo XIX estaba investigando cómo era el ser humano, cómo eran los animales, los seres de la Tierra. Y igual disecaban a un negro, a un ser humano que le podían estudiar. Como hay momias,
y hay una serie de fetos. En fin, es muy interesante para todos los espectadores que les se interese tomen primero unas sales de fruta para el estómago y que luego lo vean, porque realmente es duro de ver. Yo tendría que darle, según esta pauta que tengo aquí, ahora el número de teléfono y esas cosas que se las damos todas las noches, pero como no las tengo, las he perdido como es habitual, pues se las doy en la próxima vez. Vamos a publicidad dentro de un momentín y seguimos con todos ustedes hablando de qué vamos a hablar ahora, de un tema de maleficio, que esa es otra cosa ya bastante más seria que los gnomos. Después de la historia más o menos pues divertida o no lo sé, de los gnomos, a mí me ha gustado, Vamos a irnos a un tema bastante más serio, porque se trata de alguien que lo pasa fatal por hacer caso de alguien sin escrúpulos. Vean la historia y luego la comentamos. Lucifer permanece cerca de mí. Esplendor de inteligencia. Ángel. La brujería. Un poder mágico que se practica desde tiempos inmemoriales en todos los países del mundo, siguiendo rituales extraños, a veces terroríficos. Una práctica extraña por la que han sufrido numerosas víctimas. Dame la fuerza para saborear el encanto del infierno. Estuve embrujada durante 7 meses y medio. Mi vida fue un infierno. Nunca hubiera imaginado que esas cosas pudieran sucederme a mí. Y mucho menos provocadas por un magnetizador, el señor Leonard. Esta terrible historia tuvo lugar en la región de Ebrox, en la Normandía francesa. ¿Usted me lo prometió? Bien, de acuerdo, gracias. Dominique Eustache pasa por un difícil periodo de su vida. Sin ayuda de nadie, se ocupa de sus 2 hijas. Acaba de perder su trabajo y tiene problemas de salud. No sabe qué hacer para salir de esta situación. Estaba realmente desesperada. Acostumbrada a ir a ver a un magnetizador en Chartres, pero falleció justo en el momento que más le necesitaba. Entonces vi la publicidad de otro magnetizador y quise ir a verlo para ver si podía ayudarme. Con toda confianza, Dominique concertó una cita con el nuevo magnetizador. Era su última esperanza. Puede pasar. Buenos días. Cuando entró en el consultorio, Dominique se inquietó. La atmósfera era de lo más extraño, pero estaba resuelta a seguir adelante y no cedió al fuerte deseo de salir de allí. Vamos a tutearnos. Voy a ayudarte. Quiero que me des las fotos que te pedí. Dominique, voy a pedir que te levantes. Leonard empezó a practicar sobre ella pasos magnéticos destinados, según sus palabras, a separarla de las ondas negativas que la rodean. Dominique está un poco angustiada. Esta escena no tiene nada que ver con lo que hacía con su magnetizador anterior. Tus ojos son mis ojos. Mírame. 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 Te doy esta medalla para que la lleves noche y día. Te ofrezco esta foto que mirarás muchas veces al día pensando en mí y en el bien que has sentido hoy. Gracias. ¿Cuánto le debo? Con la medalla son 600 francos. Para Dominique, que está en el paro, 600 francos es una gran cantidad de dinero. Pero sin embargo, para intentar que le vayan mejor las cosas, está dispuesta a este sacrificio. Seguirá al pie de la letra todas las instrucciones del magnetizador. Cuando salí de la consulta me sentía realmente muy bien. Había desaparecido la depresión por completo y me sentía una mujer nueva. Las cosas iban bien y yo continué yendo a verle.
Lo más chocante de la brujería es que te das cuenta de que de hecho todo el mundo puede ser víctima de un hechizo, puesto que la magia negra no hace distinciones de clase social, de pertenencia socioprofesional ni de ningún otro aspecto. Cara a cara con la brujería todos somos iguales. Las visitas siguientes se desarrollan exactamente igual que la primera. En primer lugar, y durante media hora, Dominique debe mirar a Leonard a los ojos. Soy tuya, no pienso más que en ti día y noche. Yo soy tuya. Día y noche soy tuya. Día y noche soy tuya. Día y noche soy tuya. No pienso más que en ti. No pienso más que en ti día y noche. Porque soy tuya. Soy tuya. Soy tuya. No pienso más que en ti. Ahora Día te y noche despertarás soy y te sentirás bien. Se hará un vacío. No recordarás nada. Será un secreto entre tú y yo. Quiero volver a verte la semana que viene. No voy a poder, Leonard. Tengo que verte la semana que viene y la otra. Aún no has terminado conmigo. A Dominique cada vez le resulta más difícil pagar a Leonard y a pesar de todo tiene que volver a verle. Sin comprender por qué, se siente como obligada a obedecerle. Ya estoy en casa. Buenos días, mamá. Hola, mamá, ¿estás bien? Sí, muy bien. ¿Y tú? Mucho mejor. Volveré la semana que viene. Mi hija estaba mejor. Había ido 4 o 5 veces y estaba mucho mejor, pero lo que me seguía preocupando, lo que me hizo dudar fue que después de cada visita siguiera pidiéndole citas para verle de nuevo. Eso me extrañaba mucho. Y por las noches, mientras Dominique no sospecha nada raro, Leonard realiza una extraña ceremonia con su foto y una muñeca de cera. Es mi voluntad y yo te lo ordeno. Dominique, no puedes resistirte a mí. No puedes resistirte. Dominique no puede conciliar el sueño. El rostro de Leonard le persigue en los sueños. Soy tuya, te pertenezco. Dominique, eres mía y me perteneces. No podía quitármelo de la cabeza. Y cuando quería borrar aquella cara y quería pensar en otra cosa, estaba siempre presente, delante de mí. Estuviera donde estuviera, él se hallaba conmigo. Dominique no puede más. Está al borde de un ataque de nervios, pero continúa yendo a las sesiones. Para nosotros, los psiquiatras, el embrujo no existe. Sin embargo, los efectos de la hipnosis sí. Es decir, la influencia de un individuo sobre otro existe. Esta influencia no tiene por qué ser forzosamente buena o mala, pero existe en la hipnosis. Mientras que en el embrujo, que implica una práctica de brujería, la influencia nefasta está producida por la imaginación del enfermo. Dominique Eustache no estaba embrujada, había sido objeto de un estado de hipnosis que iba a afectarla profundamente. Dominique, que ha llegado al límite, intenta suicidarse en 3 ocasiones, hasta que un día escucha a un médium por la radio. Su futuro con Tenemos a alguien al teléfono. Buenos días, señora. ¿Cuál es su pregunta? Sí, Jean Didier. Me gustaría saber sobre mi salud, porque me operaron en el 80. Decidí llamar a Jean Didier para ver si él podía hacer que mi vida cambiara, para ver si se podía hacer algo, ya que incluso llegué a pensar que estaba completamente loca por todo esto. Pensé que algo se podría hacer y él era mi único recurso. Dominique concierta una cita con Jean Didier, que va a verla a su casa. Desde el momento en que entra en el apartamento, el médium nota ondas negativas a su alrededor. ¿Podrían las cartas darles una explicación? No pasará enseguida. Solo voy a pedirle que hagamos un control de tarot. ¿Quiere elegir 3 cartas? Curiosamente, las 3 cartas que elige son sinónimos de influencia y dominio negativo. ¿Ha visto en estos últimos días a un magnetizador o a alguien que le ha propuesto ayudarla? Sí, estoy viendo a uno. Pero no puede ser él me está curando. Sobre esta persona existía un problema de ondas negativas, pero iba mucho más allá. Había una influencia importante a través de una medalla, unas fotos, aparentemente por un método que se puede llamar de hipnosis. Y pensé también en un hechizo, que podía ser diabólico. Así pues, le propuse desmagnetizarla, porque en mi opinión se estaba ejerciendo sobre ella una acción magnética que era muy negativa. No se preocupe, tiene que recuperar sus fotos hoy mismo.
Dame mis fotos, Leonard. ¿Qué te ocurre, Dominique? No te acerques y dame mis fotos. La influencia de Leonard es tan fuerte que Dominique tiene que someterse a 4 sesiones de exorcismo. Es necesario que durante 9 días rece sola para poder romper el embrujo. Con cada oración sentía que las agujas caían una a una de la cabeza a los pies hasta que por fin me sentí liberada. Si me he prestado a dar este testimonio es para ayudar a otras personas que como yo están en peligro, para que no caigan en sus manos, que no sufran la misma suerte que he sufrido yo. Dominique Eustache consiguió salir adelante, pero ha sufrido mucho y ahora sabe que algunos indicios son síntomas de estafas. Hay que desconfiar de la publicidad, no aceptar talismanes u otros objetos como regalo, no dar nunca fotos propias ni mechones de cabello ni efectos personales y no malgastar sumas de dinero para nada. ¿Ha sido Dominique Eustache víctima de un embrujo o no era más que simple hipnosis? Ahora está segura de una cosa. Hay que estar alerta, porque hay personas que pueden aprovecharse de la fragilidad de otras. Bueno, pues aquí estamos con esa duda donde se han juntado yo creo que muchas cosas, ¿no? En una misma historia, desde el posible exorcismo al final para quitar un demonio que nunca existió, por lo menos en principio, la hipnosis, y luego una cosa que a mí me ha hecho gracia, que era mi magnetizador. Cuando nos reíamos de los Estados Unidos, cuando hablaban de mi psiquiatra y todo lo demás, ahora parece que en Europa tenemos mi magnetizador, se ha trasladado, voy a buscarme otro magnetizador. ¿Tan mal están las cosas, Ana, como para que tengamos que andar con magnetizadores o no? Bueno, no, yo no creo que estén tan mal como para que uséis magnetizadores. Bueno, la secuencia que nos habéis mostrado es que aquí está todo revuelto. Es un revoltijo raro. Es un revoltijo bárbaro, es una tortilla de champiñones, espárragos, etc. Luego quitamos la tortilla. Francisco Chelos, tú me hacías gestos también como diciendo, qué locura. Sí, realmente es un mezcladillo tan extraordinario de cosas, pasando por la depresión reactiva, claro, siguiendo por la hipnosis, magnetismo por en medio y luego al final exorcismo ya de postre, ¿no? Parece realmente un menú. Bien, pues una psiquiatra y una santera, que son un poco lo que había por ahí. Faltaba el psiquiatra, curiosamente no entró nunca en un psiquiatra en esta historia. Vamos a debatir el tema después de la publicidad. Volvemos en unos momentos. ¿Tú cómo te definirías, Ana? ¿Eres qué? Bueno, yo soy leoncera. ¿Y eso qué? Leoncera, pues es la santería venezolana. La santería venezolana. Santería venezolana. Y, bueno, fui amiga del presidente Duvalier, entiendo mucho de vudú, y por eso mismo te digo que es... Por eso te digo, es que ahí aparece el muñeco de vudú. Sí, bueno, pero es que lo que quiero que la gente tenga muy claro que el vudú es una religión. Los muñecos no se hacen gratis. Es decir, es una religión la cual es mucho más sana que la nuestra, porque tú la haces, tú la pagas. Ahí no te absuelve el capellán o el cura. Entonces, el muñequito es vudú. Eso, una parte, un espárrago de la tortilla. Ya lo estoy apartando porque el vudú tiene que ser hecho por un babalao. No por el magnetizador este de cara de malo. Que yo sepa, aquí en España no hay babalaos. Y los únicos que pueden hacer el daño sin ser santeros son los congos. Y para encontrar un congo, el congo es el típico brujo que puede hacer daño solamente, que no es ninguna religión, sino es una brujería fuerte, un hechizo fuerte que pueden hacer toda clase de daño, matar a distancia y no repercute nada en contra de ellos. Esto es un congo. Pero el Congo siempre ha respetado la santería y el vudú. Yo lo que encuentro aquí adentro es un revoltijo de una persona que psicológicamente está muy
muy baja y que puede volver a caer en cuanto encuentre una mente más fuerte que la suya. Francisco Chelos, que hemos dicho que es psiquiatra, psicoanalista además, ¿no? Así ya es. quedan muy pocos que creáis en el psicoanálisis, cada vez menos. Bueno, yo empecé siendo ortodoxo, pero yo he derivado hacia el humanismo, que es como mucho más elegante. Bueno, conoce muy bien el ámbito geográfico donde se desarrollaba esta historia, porque ha dirigido en París un centro de salud mental de terapia familiar. Hombre, lo que primero que te ves en la historia esta es que es una mujer que está con una depresión grave y en lugar de acudir a un médico en la medicina más o menos tradicional, acude a mi magnetizador. Y luego, cuando se le va el magnetizador, porque creo que se muere, ¿no? Creo que dice, busca en los anuncios por palabras, en la publicidad, otro magnetizador, que es el que le mete en todos los follones. ¿Cómo funcionamos realmente a nivel psíquico? ¿Por qué está tan de moda? A mí me alucina mucho tanto 903, tanto anuncio por palabras, de santeras, entre comillas, te lo digo a ti, de adivinadores, de... Por supuesto, has puesto el dedo en la llaga. Para mí, estamos viviendo una época de poca creencia en la medicina tradicional, en lo que es la medicina clásica. Por otra parte. Por supuesto. Y a partir de ahí es cuando la gente recurre a las medicinas alternativas o a lo que son ciencias alternativas. Indudablemente ciencias también, en muchos casos, y otras, como se ha visto perfectamente en la película, un tanto de charlatanería, porque hay un poco de todo. Realmente yo creo que estamos viviendo un momento de boom de esas actuales técnicas o ciencias, sencillamente porque hay un desencanto de lo anterior, y hay un desencanto, sobre todo en personas que, como el caso de Dominique Eustache, y lo has visto muy bien en la película, tenía un magnetizador que le fue bien, y por eso buscó otro magnetizador. Muchas veces, cuando el médico de cabecera funciona, se busca otro médico si este fallece o desaparece. Pero ese es el problema fundamental. Yo creo que es un caso típico de hipnosis, como diríamos los médicos psiquiatras, que hay una inducción clarísima en una persona con una depresión reactiva grave que le ha llevado, sin duda, a necesitar una ayuda y ha hecho una transferencia masiva, clarísimamente, en la persona del magnetizador nuevo. Es decir, que para los dos estáis de acuerdo en que el problema es un problema de hipnosis, o sea, es un problema de hipnosis, sin duda. Y luego todo lo luego todo lo otro es una persona... una parafernalia alrededor de ello. Psíquicamente necesita un apoyo y busca por anuncios. Es decir, que esta señora probablemente, pues, cuando le falle el señor que tiene ahora, buscará a otro. Es decir, es una mente débil. Y lo que tú decías, Ana, que el tema este de los 600 francos y tal, eso ya hay que empezar a desconfiar, ¿no? Cuando los medallones te cuestan no sé cuánto. Por principio, mira, el entregar un medallón o un amuleto, si la persona no está despojada, como decimos en la santería, un despojo, de sacar la energía negativa, te dan un amuleto, es como darte un vaso de agua. Es como si van a casa del doctor y les receta unas pastillas y punto. Y que no se las toman. Y ya está, pues estamos en la misma parafernalia que yo te digo. Entonces, normalmente también aquí es que es muy cómico porque dicen que a través de la fotografía, bueno, un babalao no necesita ni una fotografía. No se necesita nada. Es más, muchos babalaos no te dan su nombre, te digan, me llamo Jesús, me llamo Pedro, porque la mente no tiene fronteras. De que ni tan siquiera te dan el nombre, los del vudú. A mí me da mucho nervio, me da mucha... Entonces aquí hay una mezcolanza. Muchos nervios, y luego el exorcismo final es lo que es absurdo. No, ¿no? es que además el exorcismo le toca a la Iglesia Pero católica, no seamos... Claro, es indudable que hay una inducción hipnótica, como yo conocí muy bien en la Salpêtrière de París, donde el mismo Charcot... Hay mucha afición en Francia, además, a todo este tema, desde hace siglos, quiero decir. Hay una... Te recuerdo, Andrés, aunque tú ya lo debes saber, que Freud estudió con Charcot en la Salpêtrière, y no era cualquier psicoanalista, como tú sabes, sino más bien el creador del psicoanálisis. Entonces hay una enorme tradición de hipnotizadores, que hace ya 20 años lo aprendí, las primeras técnicas, justamente en la Salpêtrière. Y claro, ahí hay una inducción hipnótica que se puede reforzar, como tú has dicho muy bien, a través de una medalla, de un medallón, de una fotografía, etcétera. Crearte la dependencia. Pero las sesiones son claras de inducción hipnótica. En la santería, por ejemplo, nuestros dioses, que es pues, la reina María Leonza, el indio Guaycaipuro y el negro Felipe, que es la fuerza, te dicen que lo mantengas en la cartera y que lo mires las más veces posibles para que te acuerdes de ellos. De los espíritus que te guían. Casi todas las religiones, ¿no? Te recomiendan eso. Claro, la religión leoncera, y para que te sigan protegiendo y que no te olvides de ello, claro. O sea, al abrir la cartera... un psiquiatra y una santera? Perfectamente, yo estoy perfectamente de acuerdo con Ana, porque además conocía a los Duvalier en Haití, cuando me entra y la santería la entiendo muy bien. Y digo, me dicen,
Me han hecho vudú, digo, ya estamos, al psiquiatra. Porque, vamos, ¿Y les mandas al psiquiatra? Sí, él lo sabe. Así es amigo de Pallardó. Yo mando a mucha gente al psiquiatra. Así es. Claro, a mí me da, cuando recibimos, y lo he dicho en algún programa, consultas, y alguna vez he puesto el ejemplo concreto de alguien que quería saber si tenía SIDA o no, y preguntaba por algún vidente o por alguien. Es que es terrible no vivir en sociedad. Tú siempre dices aquello del análisis clínico. Claro, dices, pero para existe el análisis de sangre social, ¿no? Que a veces, a veces funciona, hay cosas que funcionan y que las cura la seguridad social. Pero yo cuando decía cuando decía lo de los nervios, lo del problema de la falta de fe en la medicina, ¿no? Cuando decían, no, eso son cosas de nervios. Y claro, y dejaban a la angustia, porque no hasta hace muy poco nadie se preocupaba de los nervios, ¿no? Entonces es cuando tenías que acudir a cosas alternativas, eso es cosa de nervios. Las depresiones de las amas de casa, tantas cosas como ahora estamos manejando y que sin embargo hasta ahora han hecho sufrir a mucha gente, ¿no? Me imagino. No había esa atención por los problemas de la mente, ¿no? Si me permites, Andrés, hay un componente psicológico en todos estos actos muy importante, tan importante que mucha gente recurre, por lo que decíamos con Dominique, por un apoyo moral, psicológico. Ella ha sido abandonada, se encuentra deprimida, y entonces ese apoyo lo presta cualquier persona, supuestamente siempre que alguien sea de confianza, ¿no? Y esto es fundamental. La transferencia que se organiza entre el paciente y la persona que sufre y quien le ayuda es fundamental. Y eso juega un gran papel. Igual que en la curación, como hemos visto al final de la película. ¿No? Te he interrumpido antes, ¿qué querías decir? No, que bueno, que de parte de que toda esta gente, santeros, que no son santeros, etcétera, cometan estas estafas criminales, porque en Valencia, en Juan de Austria, ha habido una que en una semana se montó en 7 u 8 millones. Qué barbaridad. Y citó a las mismas personas. Es un escándalo, es que eso había que... Citó a las mismas personas ni de los bancos. Y había desaparecido con las joyas de las gentes. Pero eso la culpa la tiene el gobierno. Claro, y raspado. Es que es muy difícil porque si exigieran diplomas de universidades extranjeras, ya que en España pues la parapsicología no es reconocida. Bueno, y tú cuando... explícame el tema de que mandas al psiquiatra a la gente que te viene con el vudú. Eso sí que no lo entiendo. Es decir, ¿cuál es la frontera en la que tú puedes intervenir y cuándo crees que debe intervenir una parapsicóloga seria o una lioncera seria, cuando me vienen con dolor de cabeza, no porque yo estoy embrujado y porque me han clavado alfileres, tengo dolor de cabeza, lo primero que hago es mandarlo al neurólogo. A una aspirina y esas... No, al neurólogo. Que también conoces, Ricardo Yaya Humán, que es jefe de neurología de la fe. Algo no funciona. Entonces, él los mira, entonces me manda, con una carta me manda al paciente, me dice, es cosa tuya, yo no he encontrado nada. Entonces yo decido si esta señora tiene que ir al psiquiatra o realmente me toca a mí. Y si le toca a la Iglesia Católica, llamo al padre Joaquín Sancho. Trabajo con el obispado. Trabajo con el obispado. Una especie de coordinación, ¿verdad? No, es que es un abanico de posibilidades. Es así. Lo que yo no puedo, pues lo podrá él, o lo podrá el padre Joaquín Sancho, o lo podrá Ricardo y allá. Hombre, yo me imagino que esto es bueno, ¿no? Que empieza a ocurrir y que cada cual asuma su campo. Esta es mi práctica. Y vosotros que tenéis experiencia, no lo digo yo, pero de verdad, el tema de los anuncios, el tema de los teléfonos, eso es nefasto. Que la gente haga un poco de caso. Que la gente funcione por anuncios o por publicidad me parece nefasto. Yo, por ejemplo, pago Hacienda. Tengo una licencia fiscal. Por supuesto. ¿Y pagas por santera? No, por humanista. ¿Por? Humanista. Somos considerados humanistas. ¿Y está dentro del sistema del...? Sí. Tiene un baremo, naturalmente. Claro. ¿Cuánto pagáis? Que por cierto... Ay, no me hables. No me hables, que me ha dejado que, bueno... Que hace poco, es reciente todavía, es reciente. Madre mía, no me Gracias a los dos por estar aquí. Yo creo que es un ejemplo y de verdad, insisto, hagan caso, no a mí, hagan caso a la gente que va a ir estudiando por aquí. Yo es que les pido un mínimo de, un diploma, y que tengan seguridad en quien van. Y que es fundamental. Primero, la elección de la persona con preparación. Y en segundo lugar, que exista un acuerdo unánime entre las distintas disciplinas. Y que no crean a uno solo, que no crean a uno solo. Que si le dice que está usted embrujada, vaya a un psiquiatra a ver si está usted embrujada o vaya a... Y si un psiquiatra dice que está no sé qué, pues a lo mejor una santera también le puede ayudar y no dé la razón a casi nadie y crea lo que usted crea. Vale, yo creo que es lo mejor. El apartado de correos, eso sí que es serio. 4.700 es como el IRPF igual. 4.700, el código postal 28083 de Madrid, nuestro teléfono el 91-586-9997. 91-586-9997.
La verdad es que es un placer estar todos de acuerdo, por una vez que no hay polémica y que todo el mundo esté... Es que no podemos hablar de polémica porque trabajamos en conjunto. Es lo que pretendemos. En el Hospital de la Fe. La armonía es lo fundamental. Para la armonía la que vamos a tener ahora con nuestros próximos invitados, porque vamos a hablar de fuerzas, de energías, de... Ki se llama la fuerza de la que vamos a hablar. ¿La conoces también? Sí. No sé si la conocéis todo. Apasionante. Bien, pues con Ramiro Calle y con los demás invitados que van a venir ahora vamos a hablar de este tema y de cómo alguien que estaba prácticamente quemado volvió a rehacer su vida gracias a esos conocimientos. Y ahora vamos a ver una historia de alguien que sufrió un accidente que la medicina occidental le prohibió prácticamente cualquier ejercicio físico y que, si me atengo a lo que pone aquí, dice que envía golpes a distancia. Veamos lo que es la fuerza del ki, una energía vital japonesa creo que es, y luego lo haremos con nuestros invitados. Desde hace siglos en Japón, algunas escuelas transmiten la gran tradición de las artes marciales. En secreto, los maestros también enseñan a unos pocos discípulos las técnicas de combate. Descendientes de los samuráis, estos grandes maestros trabajan la flexibilidad, la rapidez y la concentración. Todos hablan de una fabulosa energía capaz de matar o de herir. Una energía impalpable que los japoneses llaman el ki. El señor Aoki nos explica en esta entrevista que el ki es una cosa que surge del hombre, un poco como su atmósfera. Es asimismo la energía que se encuentra por toda la naturaleza, porque ante todo es algo tan grande que quizás sea demasiado para que se pueda hablar de ello a la humanidad. Para Albert Palma, la historia del ki comenzó en 1975, durante el rodaje de la película de Frank Cassenti, La Fiche Rouge, El cartel rojo. Palma es actor e interpretaba el papel de un miembro de la resistencia durante la Segunda Guerra Mundial. Para una de las escenas, el director solicitó los servicios de un escupefuegos profesional. ¡Adelante! La llama tenía que permitirle preparar un efecto especial. Una pregunta, Alex. El equipo hizo varios ensayos, pero una sola llama era insuficiente para el efecto deseado. Otra persona para hacerlo por parejas. Albert Palma, que nunca había realizado este tipo de ejercicios tan peligrosos, se ofreció para ayudar al escupefuegos. Tras repetirlo varias veces, Albert aprende a escupir el petróleo inflamado. La técnica es muy peligrosa para un principiante, y ocurrió el accidente. Tras este drama, Albert Palma fue de hospital en hospital en un estado muy grave. El petróleo le produjo graves quemaduras tanto en el estómago como en los pulmones, por lo que el mínimo esfuerzo se convierte en algo imposible. Los exámenes médicos le declararon inválido en un 75%. Tras una hospitalización de más o menos un mes, me encontraba muy mal y empezaron a pasearme como un paquete de sanatorio en sanatorio porque tenía que encontrar una solución lo más pronto posible, porque veía que me estaba consumiendo. Una amiga mía, especialista en civilización japonesa, me dijo que en el estado en el que estaba tenía que intentarlo todo. Albert Palma llegó a Japón desesperado y moribundo. Se puso en contacto con maestros de artes marciales que poco a poco le fueron devolviendo la vida. Las nociones de artes marciales, de ki y de todo eso me resultaban desconocidas. No tenía ni idea.
Y tampoco imaginaba que pudiera llegar a conocer en persona a un maestro. A fuerza de trabajo, disciplina y maestría, Albert Palma descubrió el ki, la sutil energía que captan los maestros y sus discípulos durante la realización de extraños ejercicios de artes marciales. Uno de los maestros más venerados del Japón es el maestro Aoki. Los efectos del ki pueden, en mi opinión, llevar a unas curaciones totalmente espectaculares. Aparte de esto, creo que es necesario asociar, cuando se habla del ki en términos de energía, el paciente, el maestro o el terapeuta y un entorno adecuado. Durante esta enigmática danza, los discípulos son los canales de la energía. En el centro, el maestro recibe y vuelve a enviar el ki. Con las manos alzadas como si fueran antenas, los discípulos intentan captar la fuerza y manipular lo invisible. Algunos maestros llegan a dominar el ki hasta un punto realmente increíble. Trabajamos la respiración, concentramos nuestro trabajo sobre un objeto. A partir de ese momento, como dice el maestro, el que nos entrena, los ojos no están hechos para ver, sino para oír. Nuestros verdaderos ojos son ahora el espíritu que es lo que llamamos la fuente del trabajo. A partir de ahí utilizamos el ki para controlar totalmente el sistema nervioso. El maestro Tong fue iniciado en las artes marciales en Vietnam, donde las escuelas de sable enseñan a los discípulos a batirse contra sus adversarios con los ojos tapados. Solo les dirige la sensibilidad al ki. Un equipo de científicos ha medido la velocidad del golpe del maestro Tong, 100 kilómetros por hora. A esta velocidad, con los ojos vendados, controla perfectamente el sable y puede detenerlo en el momento exacto. ¿Hasta dónde puede llegar el ki? El ki, como es activo, puede llegar muy lejos en lo positivo y también en lo negativo. Algunos especialistas en artes marciales pueden llegar a destruir a sus adversarios con un grito o con una fuerza, pero no una fuerza racionalmente identificada con lo mecánico o científico. Ahí está la fuerza de un grito. ¿Por qué un grito paraliza o hace caer a alguien? No es algo racional. Nicolas Lumi es campeón de Francia de fuerza atlética. Puede levantar 280 kilos y el maestro Tong no pesa más que 63. El maestro va a utilizar la fuerza de su adversario colocando sus manos en dos lugares precisos. A través de estos dos puntos, recupera el ki del atleta y se hace mucho más pesado. A pesar de todos sus esfuerzos, Nicolas Lumi no puede levantarlo. Al principio es muy ligero, pero a medida que se va concentrando, se va haciendo más pesado. Es prácticamente imposible levantarlo. Existen algunas plantas que tienen el ki. Según especialistas, hay animales también que son animales más o menos energéticos. El ki no es propiedad del ser humano. El ki existe en la naturaleza y está ligado a los seres vivos. La ciencia ha encontrado un medio de fotografiar el ki. Este procedimiento, que se llama electrografía, muestra la energía que se libera de todo ser vivo. Los médicos especialistas pueden incluso leer el estado de salud de la persona fotografiada. Este principio físico funciona en todo ser vivo, incluso en una manzana. Los grandes maestros dicen que lo más extraordinario, la mejor manifestación del ki que existe, es el hecho de que estemos vivos. Que vivamos. 10 años después de su accidente, Albert Palma regresó a Francia totalmente curado.
Un hombre a quien la medicina había prohibido todo tipo de ejercicio físico es en la actualidad maestro de artes marciales y se dedica a enseñar la tradición Ki. El Ki es para todo el mundo, lo mismo que el agua para los peces. Ahora tenemos, lo queramos o no lo queramos, la suerte de tener a alguien que nos guía en el camino de búsqueda y de trabajo de la energía, es decir, el Ki. ¿Qué es esta energía que posee todo el mundo, pero que solo unos pocos llegan a dominar? ¿De dónde viene el Ki? Del que la tradición oriental habla desde hace 6.000 años y que la ciencia occidental apenas comienza a conocer. Una fuerza que puede tanto matar como herir. La verdad que es una historia preciosa, absolutamente bonita. Están con nosotros Ramiro Calle, al que antes ya les había hablado de él, que yo creo que es el instructor del yoga en España, ¿no, Ramiro? ¿Hace cuántos años estás dedicado? Hace 27 años que he colaborado. ¿Y nunca te has vestido de santón ni nada de eso? No, no, en absoluto, al revés. Todo eso, lamentablemente, esa parafernalia es la que es el anti-yoga, y lo que hay que ir es hacia un yoga científico, que el yoga es una ciencia de la más remota antigüedad, vamos, de hace 6.000 años de antigüedad. José Álvaro Calle es neuropsicólogo especializado en dinámica cerebral, mental, lenguaje y ciencias de la comunicación. Madre del amor hermoso, qué cosa más bonita. Y autor del yoga zen y control psicosomático. Y Gustavo Zimorra, el doctor Zimorra, es médico jefe de servicio de quemados del Hospital Miguel Servet de Zaragoza. Doctor, en principio, con lo que nos habían dicho en el vídeo, el accidente de este hombre realmente es un accidente grave. Parece grave. Yo entiendo que no ha sido un quemado en el sentido quemado, que creo que es importante que lo digamos aquí para no dar esperanzas a gente que pueda estar quemada y que piense que se cura las quemaduras con eso. Yo pienso que este hombre lo que ha tenido, se le ve que no hay cicatrices. Este hombre no es un Niki Lauda que se le ve la cara quemada. Yo creo que no se le ve la cara quemada para nada. Entonces yo pienso que este hombre lo que ha tenido ha sido una quemadura, no sé cuánto, hasta qué punto grave, del aparato respiratorio. En los pulmones. Porque externamente no se le ve ningún tipo de quemadura. En los pulmones. Es decir, un gran quemado no puede coger y viajar ni de hospital en hospital, ni coger un avión y marcharse a Japón. Eso es imposible. Un gran quemado es una persona con una enfermedad muy seria, con un accidente muy serio, que tiene que ser tratado inmediatamente. Entonces este hombre tuvo una quemadura posiblemente pulmonar y le quedó posiblemente, todo esto son teorías, yo no puedo, una fibrosis pulmonar. Esta fibrosis pulmonar es la que efectivamente lo tienen como desahuciado. Es decir, este hombre no puede andar porque tiene una angustia, una disnea y se para de andar. No puede respirar con facilidad. No puede respirar porque tiene parte del pulmón quemado. Posiblemente. Esa es mi hipótesis. Entonces, ¿qué ocurre? Que efectivamente la fibrosis esa, pues a nivel nuestro, no tiene otro tratamiento que el que luego le van a hacer, que es el que se va a Japón. Y entonces yo no sé si tú te has fijado también, como todos los demás, en los ejercicios respiratorios que hacen allí, cómo levantan los brazos, cómo emplean esos músculos que habitualmente no empleamos. Nosotros empleamos el diafragma para respirar solo. En cambio, ellos emplean todos, es decir, es uno de los grandes errores, levantando los brazos, claro, así sí. Y uno de los grandes aciertos que siempre pone de relieve Ramiro, que es que dice que en la India se cuenta la vida por respiraciones, ¿no? Alguna vez te lo he oído decir. Efectivamente, y que como sabéis ya decían los más antiguos yogis, que lo primero que hay que hacer es aprender a respirar y a reír. Si todos supiéramos respirar y reír, el mundo sería diferente. Doctor, ¿qué es el Ki? Desde el punto de vista científico, ¿o se podría explicar o no? Se podría primero decir lo que la ciencia oficial declara acerca de las fuerzas fundamentales que hoy se conocen. Hoy día se catalogan 4 fuerzas: fuerzas o campos electromagnéticos, fuerzas nucleares débiles y fuertes, y fuerzas o energías gravitatorias. Fuera de eso, la ciencia no puede decir nada más. Entonces, lo único que la ciencia pretende, como sabemos, es tratar de hallar una causa común a estas 4. Ahora, ¿qué es el Ki? Bueno, pues posiblemente puede ser otro tipo de energía que la ciencia no reconoce hoy, como antes no reconocía lo que era una fuerza electromagnética,
y cuando no se estudiaba física nuclear, pues no se sabía lo que era una fuerza débil o fuerte. Entonces, yo lo que me gustaría, quizá para complicar un poco más, pero al mismo tiempo, para hacer plausible el que sea la energía aquí, me gustaría añadir que hoy día, en ciencia, estamos hablando de un espacio de 4 dimensiones, pero estamos, cuando decimos eso, refiriéndonos a lo que en los años, en la primera decena y en la segunda decena del presente siglo, se elaboró con la teoría de la relatividad. Pero más adelante ya se está hablando de espacios de 10 dimensiones, de espacios de 21 dimensiones. Esto quiere decir que realmente en el mundo de la física moderna no se conoce bien lo que es el espacio, lo que es el tiempo y lo que es la energía. Entonces, si no se conoce la energía, lo que es a fondo, mal podemos explicar lo que es una energía como esta. Ahora, en el documental hay una aclaración que es la que nos puede servir como guía. Dicen, la energía está ahí y la energía se da en los seres vivientes. Y quizá en esos actos, en esos rituales que hemos visto en esos expertos de artes marciales, no solamente habría que apreciar unos ciertos ejercicios más o menos gimnásticos, en este caso con una orientación preferente a los ejercicios respiratorios, sino también los símbolos que pueden estar incluidos en esos movimientos. Y entonces la energía aquí pudiera ser una energía que hoy por hoy la ciencia oficial tiene que reconocer que no sabe lo que es, que sin embargo el ser humano la pueda captar por medio de esos rituales, de esos símbolos, y que tenga unas cualidades tan extraordinarias como las que se ven en el documental. Yo miraba a Ramiro de reojo, vamos, de reojo no, le miraba directamente cuando estábamos viendo el vídeo, cuando este hombre, el maestro, cogía el sable ese a 100 kilómetros por hora que decía y se paraba justo en el cuerpo, y aquí había una especie de murmullo, ¿no? ¿Cómo? Es decir, tú te lo explicas muy bien, claro. Sí, bueno, esta energía que llaman el ki o el chi, los chinos y japoneses, es una energía que reconocieron los yogis hace milenios, que llamaron prana, y que es la energía cósmica que de alguna forma anima a todo ser viviente, no solo al ser humano, ¿no? Yo debo decir que como yogi soy totalmente antiviolento como tú, claro, pacifista, y que prefiero utilizar esta energía para acariciar que para derrotar enemigos a distancia, eso por supuesto, ¿no? Pero ahora, lo que yo creo que, Andrés, es muy importante, ¿no?, para no quedarnos en lo anecdótico, es que consideremos que, por ejemplo, la meditación, que es la práctica más antigua del mundo. Aquí traigo, por ejemplo, un informe muy reciente de la Cátedra de Psiquiatría y Psicología Médica de la Universidad de La Laguna, donde se han hecho investigaciones, como en todo el mundo, los japoneses, los alemanes, con todo tipo de instrumental y con todo tipo de máquinas muy sofisticadas, y se ha comprobado que la meditación tiene o produce unos cambios fisiológicos extraordinarios. ¿La meditación qué es exactamente? La meditación porque tenemos una concepción muy cristiana de lo que es meditar. La meditación es el arte de detenerse, de desconectarse absolutamente de todo y de en una mente muy silente y perceptiva entrar y quedarse en inmovilidad en uno mismo. Desde hace unas décadas, decenas y decenas de doctores, de toda clase de especialistas, de fisiólogos, de neurólogos, etcétera, han investigado y han comprobado que la meditación origina toda una fisiología muy positiva. Decía Ramón y Cajal que todo es posible, pero hay que demostrarlo. Entonces, lo que han hecho todos estos médicos con instrumental muy sofisticado es demostrar que realmente la meditación influye positivamente sobre el cuerpo. Baja el ritmo cardíaco, ralentiza la respiración, relaja todo el tono neuromuscular, etcétera, con lo cual además es preventiva para el estrés. Pero eso hay que estudiarlo durante mucho tiempo, ¿no? Hay que aprenderlo como una técnica. El mismo doctor José Álvaro Calle, que ha sido alumno mío durante años, sabe que es una técnica que tiene que aprender. Usted practica el yoga, me imagino. Sí. Usted no, doctor Cimorra. No, yo no. Yo
Sí. Pero sin embargo usted dice que enseña a respirar a eso de la fibrosis. Bueno, practica mejor el yoga ibérico que dice Camilo, con la siesta. Sí, por eso digo ese. Ese tiene cara de practicarlo. Ese y algunos otros. Pero es curioso que ustedes cuando se encuentran en un... O la medicina ortodoxa, digamos, ¿no? Sí. Cuando se encuentran, enseñan a respirar. Porque yo me planteo muchas veces, ¿por qué no nos enseñan a hacer las cosas que nos enseñan cuando las necesitamos aprender? Bueno, claro, porque hay una especie de... Bueno, de tranquilidad. Es decir, si a un crío le empiezas a enseñar a respirar, le empiezas a enseñar todo lo que se hace cuando un chico nace con algún retraso, con algún problema psicomotor, pues crearía gente más sana, más... Efectivamente, sí, por supuesto. Nosotros, una de las primeras cosas que tenemos que hacer cuando tenemos algún paciente postoperado es enseñarle a respirar. ¿Y por qué no lo...? ¿Porque usted respira como enseña o no? Yo no, yo creo que respiro como puedo. O sea que en ese sentido yo no. No, es que hay una cosa que está clara. Mientras no tenemos necesidad de respirar más, no respiramos. Es como la mente. La usamos la mitad. Pues esto es igual. Respirar, usamos lo que necesitamos en un momento dado. Pero cuando tenemos una necesidad, entonces sí, y entonces nos tienen que enseñar a respirar, porque no sabemos. Ramiro, ¿nos darías una lección de 1 minuto exactamente, que es la pizarra que me están poniendo? Bueno, muy rápidamente yo diría que habría que aprender... Para hacer esta noche algo, antes de ir a la cama. Una respiración que se llama respiración completa o integral, que consiste en llevar el aire lentamente por la nariz, en primer lugar hacia el diafragma, hacia el abdomen. Continuamos inspirando sin interrupción, lo llevamos hacia la zona intercostal, continuamos inspirando sin interrupción y lo llevamos hacia la zona clavicular. Es muy fácil, lo puede hacer un sano, un enfermo. De Ramiro para ver cómo se hace. ¿Qué? ¿Cómo se hace eso? Pues llevando, repito, el aire lentamente hacia el vientre y el estómago. O sea, que se hinche el vientre, que se infle. Continúa inspirando sin interrupción y llévalo hacia toda la franja intercostal. Continúa inspirando sin interrupción y hacia las clavículas. Es tan fácil que durante 4 años que di clase en las aulas de tercera edad, personas de 70, 80 años con marcapasos, etcétera, hacían esta respiración. ¿Cuál se nota esa especie de mareíto cuando hace uno esta respiración? Eso nos lo explicarían los doctores. ¿Pero es bueno o es malo? Yo creo que es una oxigenación. Es un exceso de oxígeno. Un exceso. Pero vamos, lo peor de esto es que si dejas de respirar es muy malo. Es mucho peor dejar de respirar que el mareadito, ¿no? O sea, que aprender a respirar sería absolutamente básico. Y aprender a relajarse, porque un mismo quemado... Creo que si está mejor relajado se crispará menos y tendrá menos... Bueno, el problema del quemado es muchísimo más complejo. Bueno, ya, el quemado es el dolor más alto en el nivel del dolor, ¿no? El de la quemadura, según dicen. Curiosamente, el gran quemado no tiene dolor, porque se le queman las terminaciones nerviosas de la piel. Es de las cosas más espantosas. Es horrible. La gran quemada del sol, con la quemadura es leve, pero todo el cuerpo, esa es la que le duele. El parto y la quemadura son los dolores de los niveles máximos. Bueno, Ramiro, te prometo que esta noche intento respirar de eso. A mí me falta aire, me sobra nariz y me falta aire, lo cual es una estupidez absolutamente. Eso podemos arreglarlo. A mí, estando Ramiro delante, me gustaría añadir algo, porque se ha comentado cómo utilizar la mente para hacer algo positivo. Sabemos, y esto la ciencia oficial lo corrobora también hoy día, que si tranquilizamos la mente, si armonizamos la mente con nuestro esquema corporal, no solamente conseguimos esto, lo cual ya es bastante y es muy positivo, sino que inmediatamente, vía sistema nervioso, todo el resto de los sistemas que tenemos también reciben esa influencia benefactora. O sea, pero el sistema inmunológico... O sea, es un poco el verte, tomar conciencia de tu propio cuerpo. Sí, realmente cuando se practica yoga, por ejemplo, lo que se hace es concienciar muy bien el esquema corporal que se está adoptando en cada momento. Que dicho sea de paso, para los que no lo sepan, cada postura se adopta y se mantiene, todos los movimientos son muy lentos, y lo que es importante es coordinar la acción mental con la acción psicomotora. Pero ¿sabes lo que me pasa a mí? Que cada vez que me intento relajar me empieza a picar algo. Es verdad. Sí. Y eso, y además me lo han dicho que pasa siempre, ¿no? Porque son resistencias de uno mismo, a inmovilizarse. Es curioso. Ustedes inténtenlo, intenten quedarse muy así, como cuando se hacen muertos en la playa, poquito a poco, relajándose, y ya verá cómo empiezan a... que si te pica aquí, tengan ganas de... Bueno, y te quería decir, Andrés, que tú y yo, que tenemos buena nariz, más motivo para respirar mejor, ¿no?
Yo no respiro ni por la nariz, respiro por la boca, soy un desastre completo. Voy a ver si hago un ejercicio para el parto, que es el único sitio donde se aprende uno a respirar, por lo visto. Bueno, y contigo. Que sí, que avance y despedida, que sí. Que avanzo y me despido. Avanzo. ¿Qué les avanzo? Pues el próximo programa vamos a hablar de la zona del Triángulo del Silencio en las Baleares, que es una especie como el Triángulo de las Bermudas. Vamos a hablar de, bueno, del lago Ness, del monstruo del lago Ness, porque estamos en verano y es obligación casi hablar del monstruo del lago Ness. Y vamos a hablar de una joven francesa que por lo visto se reencarnó y antes había sido una joven inglesa. Vamos a hablar de la reencarnación y esta noche a respirar todos con tranquilidad, que sean moderadamente felices. Pues es horrible, ¿no?